NTN Televisión, lo que tienes que ver. Despierta, consumidor, despierta, porque en esta mañana estamos aquí de nuevo con ustedes, su programa Despierta Consumidor, el programa del Consejo Nacional de Defensa al Consumidor, CONADECO. Ustedes pueden sintonizarnos en todos los cables satelitales, Claro 31, Altice, Tricón y Aster 33 y en el canal 10 de Telecable WIN. También pueden sintonizarnos en el Cibao Central, en el 31 de Telecable Central Cibao. Para San Juan de la Maguana, Telecable San Juan en el 31. Dajabón, Montecristi, Elías Piña, Santiago, Nagua, Higüey. Todos esos canales locales en el 31. Estamos cubriendo más del 80% del territorio nacional y también nos pueden sintonizar en el 1014 HD de Telecable América para Nueva York, New Jersey, Connecticut. Para el mundo, www.entelevisión.com. En tiempo real, allá nos están hoy sintonizando en Moscú. Tenemos los amigos allá que nos sintonizan en Nueva York, en Filadelfia. Y en todos esos lugares, pues nos reportan desde Alemania, en Berlín. Tenemos gentes que nos están siguiendo todos los días porque se informan a través nuestro. Despierta Consumidor. Hoy estamos acá, José Reyes, pues no ha podido estar presente porque está resolviendo algunos asuntos familiares. Pero vaya nuestro saludo para nuestro compañero de set, José Reyes. Señores, ayer vimos unas declaraciones de la ingeniera Francesca de los Santos, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y Movilidad, el Intran. Nosotros hemos estado reclamando la acción de las autoridades para que le pongan freno al aumento del pasaje interurbano que ha decretado Antonio Marte como todo un jeque del país. Lo ha decretado como si él es el presidente de la República. Pero vamos a darle audio a las declaraciones de Francesca de los Santos, la directora del Intran. Vamos a darle audio, por favor, Marte. La directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos, anunció que se les aplicarán las sanciones establecidas en la ley a las rutas de choferes del transporte interurbano que aplicaron un incremento en los pasajes entre un 5 y 10%. La ley establece un procedimiento con el cual se debe cumplir, pero establece cuáles son las sanciones para los operadores del transporte de pasajeros que incurran en violaciones a la ley. Aunque de los Santos aseguró que la entidad no ha recibido nada referente al aumento de los pasajes, sostuvo que defenderá el bolsillo de los pasajeros y llama a no pagar el pasaje con ese incremento. En el Intran no se ha recibido ninguna solicitud de revisión de tarifa. La directora del Intran fue cuestionada sobre el tema en la entrega de 130 autobuses por parte del presidente Danilo Medina a la OMSA. Lency Alcántara, EN Televisión. Bien, señores, vimos ahí las tibias declaraciones de Francesca de los Santos, la directora del Intran. Tibias, muy tibias. Ella no tiene que esperar que le lleven una solicitud de aumento del pasaje. Ella tiene que poner el oído en el pueblo y escuchar a los usuarios con su queja de que le están cobrando entre 50 y 60 pesos en el pasaje interurbano, porque se habla de un 5 y un 10% y muchas personas creen que son 5 pesos y 10 pesos. Señores, ese es el %. Al pasaje a Santiago, Santo Domingo, Santiago, en esa ruta, le han subido 50 pesos
a ese pasaje. Dijimos ayer que un pasaje simple de Santiago Rodríguez a Dajabón le habían subido 40 pesos de un tirón. Entonces, las autoridades tienen que esperar que le lleven. No tienen ellos manera de enterarse de lo que está pasando con el transporte. Nosotros creemos en el Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, CONADECO, que los usuarios merecemos respeto y que se nos debe dar respuesta, porque eso de que no lo paguen, vayan a decirle a un tigre de esos que andan en esas guaguas, cobradores y choferes, que usted no lo va a pagar, para que ustedes vean cómo lo bajan, a patadas, a palos, porque son trogloditas, no son gente. Ustedes saben lo que son y cómo tratan a los pasajeros, que son su materia prima. Nosotros hemos pedido aquí que a la CONATRA le manden los guardias para que los guardias cojan las guaguas y se pongan a dar el servicio gratuito a la población. Porque no es así. La Constitución de la República garantiza el libre tránsito y también garantiza el derecho de los usuarios en su artículo 53 y 54. Es decir, que nosotros, como representantes de los usuarios, estamos exigiendo que ese aumento de precios de los pasajes interurbanos que ha decretado Antonio Marte, el jeque del país, el hombre que lo puede todo, porque incluso amenaza que si le ponen la mano a un chofer, que si le, aunque sea verbal a un chofer de eso, va a paralizar el país. Pero señores, esos tiempos, Antonio, pasaron, esos chantajes pasaron. Ya tú no puedes salirle con eso al país. Vivimos en un país civilizado que trata de organizarse. ¿Y qué es lo que se está creyendo Antonio Marte? Que él es algo muy grande en este país. Así no puede ser. Así no puede ser. Nosotros necesitamos respuestas, que se nos den respuestas, porque no es con esas declaraciones tibias, muy tibias, de la directora del Intran, Francesca de los Santos. No es así. Así no hay respuesta. Así le estamos diciendo, sigan cobrando y los pasajeros que no paguen. Pues si usted no paga, no lo montan. Y usted tiene que ir a Santiago, usted tiene que ir a La Vega. Lo que tiene que hacer el Intran es garantizarle al usuario un viaje decente al precio que está establecido y que lo traten con decencia y lo traten humanamente, como debe ser. Para eso paga su pasaje, su dinero. Entonces, si estamos como el coronel aquel que no tiene quien le escriba, los usuarios del transporte estamos realmente desprotegidos con la mano en la cabeza, porque si las autoridades, en vez de dar una respuesta contundente a Antonio Marte y la CONATRA, que está argumentando que le está subiendo esos 5% y 10% a los pasajes, porque con el decreto de aumentar los salarios a los trabajadores, ellos no pueden pagarlo, esos infelices no pueden pagarlo, entonces al usuario que lo pague multiplicado por 10 o por 15. ¿Cuántos millones le va a sacar Antonio Marte a los usuarios de los bolsillos? ¿Cuántos millones de manera ilegal? Eso es una ilegalidad. Eso es una cosa que no quisiera ni llamarle como es. Pero en realidad, señores, necesitamos que en el país las cosas se civilicen, se humanicen y se respete el derecho de los usuarios a montarse en un autobús decente, limpio, con gente, un personal que lo trate como humanos, no como perros, como hacen ellos ahora. En guaguas sucias, asquerosas, con un personal sucio que maltrata a los usuarios. Entonces, es que no tenemos ningún derecho los usuarios, no tenemos derecho.
Nosotros estamos pidiendo a la TCS, mediante ya enviamos la comunicación para que nos dé una certificación de cuánto empleado tiene registrado en la TCS, la CONATRA y Antonio Marte, para que ustedes vean. Y vamos a tratar de buscar la manera de publicarlo en un periódico, para que el país entero se entere de cuántos empleados tiene CONATRA en la TCS registrado. Para que ustedes vean la burla, que se le está haciendo a los usuarios. El abuso que está cometiendo Antonio Marte, el jeque de CONATRA, el hombre que cree que todo lo puede. Y no es así, porque vivimos en un país con un Estado de Derecho. Señores, vamos a dejar que la directora del Intran intervenga. Vamos a darle el chance de que intervenga, pero los usuarios queremos respuesta. Mientras tanto, vámonos con los cumpleaños de este día, porque ustedes son nuestra materia prima. Bien, señores, estamos hoy en el 14 de agosto. El día de hoy, 14 de agosto, está de cumpleaños Jesús Rosario. Vayan nuestras felicitaciones para Jesús Rosario. Y para nuestra queridísima amiga ya en Colorado, en Santiago, Grecia Montero. Grecia Montero, una mujer trabajadora y muy talentosa. Vaya nuestras felicitaciones en su día. Está también de cumpleaños hoy nuestro amigo de muchos años, o el laureado artista plástico de la plástica, Carlos Sangiovanni. Vayan nuestras felicitaciones para Sangiovanni, un artista que se las trae con el pincel en las manos. Pues también está de cumpleaños Joya Olivo. Vayan nuestras felicitaciones. Y también para el embajador y vicecanciller Carlos Gabriel García, que está hoy también de cumpleaños. Nuestras felicitaciones, Carlos Gabriel. Pues también está de cumpleaños Carlos Antonio Rosario Reyes y Erickson Francisco Rodríguez. Allá en Guatapanal, en el distrito municipal de Guatapanal, está de cumpleaños Libanesa Santana, una joven hermosa como la que produce mi tierra, Guatapanal. Libanesa Santana está de cumpleaños allá. Pues también está de cumpleaños Alexa Espinal. Nos ha llamado nuestra querida amiga Zoraida Jiménez para dar esas felicitaciones. Zoraida, misión cumplido. Alexa Espinal, que lo cumpla feliz. Este es tu cumpleaños. Pues también está de cumpleaños Luis Alfredo Grullón en el Sanjón de Jinamagao del Distrito Municipal de Guatapanal. Señores, en esa zona todos los días nos tienen un toque de queda. Entonces nos llaman por diferentes vías para felicitar a su gente que cumple años. Allá en mi tierra de Guatapanal, en Mao. Pues también está de cumpleaños el niño Byron Marte, que cumple hoy sus 5 años. Vayan nuestras felicitaciones. Creo que tenemos una foto por ahí del niño Byron Marte. Ahí lo tienen ustedes. Miren qué jovencito. Le deseamos todo lo mejor, igual que a todos los que han cumplido años en este día. Felicidades, que lo gocen y que lo cumplan feliz. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve con nuestro invitado. Adelante, señor director. Bien, señores, nosotros continuamos en Despierta Consumidor y hoy estamos de pláceme porque tenemos un invitado muy especial. A nosotros nos gusta
ver esa juventud nuestra que se ha preparado, que está luchando por un país mejor, con una visión moderna de nuestra sociedad, de nuestro Estado. Esos jóvenes que son la lumbrera y que son el futuro de nuestro país. A nosotros nos gusta que vengan al programa a hablar de sus actividades y hablar de los avances que han obtenido y de las cosas que están haciendo en favor de nuestro país. Pues tenemos con nosotros a Elías Veloz, quien es un ingeniero industrial, muchacho joven, que ha trabajado mucho en gestión pública. Buenos días, Elías. Buenos días, Sandino. Para mí es un placer estar aquí en este espacio, compartiendo con ustedes las ideas del enfoque de lo que es la gestión pública, como usted lo acaba de introducir, y lo que es el concepto de lo que es gestión pública. Bien, nosotros quisiéramos que tú nos expliques en qué consiste esa labor que tú has estado realizando en la gestión pública, cómo el país se va adaptando a los nuevos tiempos de la tecnología. Bueno, a mí me gustaría partir con un concepto de lo que es el Estado moderno para llevar al público televidente a entender lo que es la problemática de lo que enfrentamos hoy en día en el Estado actual dominicano. ¿Y por qué el Estado moderno? Porque la situación que se vive en el Estado dominicano actual parte de Maquiavelo. O sea, Maquiavelo. Sí, el primer escritor que introduce el concepto de la razón del Estado fue Nicolás Maquiavelo en el siglo XV. Y Maquiavelo planteaba que el Estado debía responder a una personificación, que era el príncipe. Y ese príncipe debía ser omnipotente y por encima de todas las cosas. En Latinoamérica se extrapoló eso. Y hemos tenido muchos príncipes. Hemos tenido muchos príncipes. Entonces, el Estado comienza a cambiar con un fenómeno que pasa en el 1989, precisamente con la caída del muro de Berlín, que surge el Estado democrático. Y algunos escritores los extrapolan al Estado actual. ¿Qué pasa? En Latinoamérica no pasó eso, porque debido a coyunturas políticas, geopolíticas, los estados no pasaron a ser totalmente democráticos. Tenemos evidencia ya conocida de cómo ha ido evolucionando la democracia en América Latina. Y hay algunos escollos de esto, por ejemplo, vimos el estado de Venezuela que enfrenta una situación y algunos otros estados que han tenido con Pinochet y algunos otros gobernantes que no tuvieron ese enfoque democrático. En fin, comienzan las exigencias de la sociedad moderna actual y se apertura con esa caída del muro de Berlín a la internet. La información ya no está centralizada, sino la información se hace pública. Se hace pública y accesible a todo el mundo de una manera rápida. ¿Y qué pasa? Los ciudadanos comienzan a exigir ciertos servicios y ciertos derechos que sí tienen frente al Estado. Eso obliga al Estado actual o Estado democrático a modernizarse y a eficientizar sus procesos y llevar esos servicios que son demandados por la sociedad de una manera más rápida y eficiente. En América no pasa lo mismo. En América ha pasado paulatinamente esa transformación porque venimos todavía arrastrando esa cultura del príncipe, como usted lo introdujo inicialmente. Y actualmente los ciudadanos, que lo vemos con los fenómenos de los nuevos políticos que han surgido en América, que llegan con una ideología liberal, pero tampoco aplican ni tienen la base de lo que es la gestión pública, porque cometemos el mismo error de comprar un discurso. Entonces, ningún político que hoy en día, que hable de administración pública solamente, no tiene bien claro el norte. Tiene que hablar de la gestión, porque la administración es un concepto ya desfasado. Ahora lo que se habla es de la gestión pública. ¿Qué es la gestión? Okay. El concepto integral de todo. Primero se enfoca en lo que es la administración. Hay que dejarla a un lado, entonces irnos a la gestión. Exactamente, la gestión es todo. La gestión es desde la planeación, y ahí podemos tocar lo que es el modelo de gestión para resultados. ¿Por qué la planeación? Porque la planeación es la consulta y la formulación de políticas públicas con el enfoque a la problemática. Y después está la parte de los mecanismos regulatorios, que son los mecanismos
que son las leyes, las normas que se crean para hacer realizable esa planeación. Porque, señor Sandino, hoy existen muchísimos congresistas que aprueban un 5% para la mujer, por ejemplo, un 10% para la educación infantil, y cometen un error porque no planifican previamente cuál es el impacto que va a generar ese 10%, y cuando usted viene a ver, hay un 200% del presupuesto, y sin darse cuenta en leyes, y nos ahorcamos con esos mecanismos regulatorios. Por eso pongo primero la planeación como mecanismo fundamental, y la planeación en base al resultado y la cadena de valor que va a impactar ese resultado esperado. Entonces, después de la planeación viene qué mecanismos regulatorios yo necesito ver. Un error que tenemos, y son los que nos evidencia históricamente en América Latina, una mala práctica, es que tenemos mecanismos regulatorios, en algunos casos muy modernos, que no podemos cumplir, y en otros casos muy desfasados, que nos atan a no poder hacer eficientes las políticas públicas. Sí, mira, yo he visto, Elías, perdona que te interrumpa, que tenemos organismos regulatorios que son modernos, como tú dices, pero no llenan los espacios para lo que fueron creados, las expectativas en la gente, no lo llenan, sino que seguimos como patinando en las cosas tradicionales del quehacer que venimos haciendo ya de un siglo, 2 siglos. Sin embargo, tenemos esos mecanismos que no hemos logrado adaptarnos a ellos. Bueno, en la región se pueden evidenciar dos tipos de problemas. A veces venimos con algunos moldes, inclusive hasta europeos, y los extrapolamos aquí al ámbito nacional. Y otra mala práctica que se ve muy común es que creamos mecanismos regulatorios sin el enfoque al ciudadano cliente. O sea, cuando se va a crear un mecanismo regulatorio, se debe hacer una consulta. Y lo planteaba inclusive el aspecto, por eso introduje el Estado moderno. ¿Por qué? Porque con la introducción del concepto de Estado moderno fue que se comenzó a consultar a los feudos en las formulaciones de mecanismos regulatorios. Pero, ¿qué pasa? Los feudos no tenían al alcance la voz neta del pueblo. Entonces se comienza a ver y a introducir, y el mismo pueblo comienza a pujar por su propio derecho, porque no tenían esa conexión del feudo hacia el pueblo y el feudo hacia el principado o hacia la corona. Entonces, por eso el Estado moderno comienza a desfasarse, porque el pueblo comienza a exigir que se le haga partícipe en la formulación de los mecanismos regulatorios, las leyes. ¿Por qué? Porque es el mismo pueblo que es impactado por esos mecanismos. Entonces comienza el Estado democrático a crear la descentralización del Estado. Comienzan a crearse los poderes, que son los poderes legislativos, ejecutivo y judicial. Y otro punto a tocar, que en la región, que todavía hemos hecho ciertos esfuerzos con separar esos poderes, pero todavía falta trabajo por hacer. Por ejemplo, los gobiernos subnacionales. Se ha ido abriendo la compuerta de que esos gobiernos subnacionales, díganse los ayuntamientos, tengan su propia independencia, pero todavía en América no se ha logrado esa total independencia de esos gobiernos subnacionales y siguen dependiendo del gobierno central. Debería ser en la práctica lo contrario. Deberían estar estos gobiernos totalmente desvinculados al gobierno central. ¿Por qué? Porque eso evita burocracia. Y la burocracia, aunque ustedes no lo crean, extrae más recursos que la corrupción. La burocracia estatal extrae más recursos que la corrupción, porque evita la inversión. Y evita que los procesos de paraliza los proyectos de desarrollo. Exactamente. Los procesos de inversión deben de ser ágiles, porque cuando usted es inversionista, usted quiere ver que todo esté claro, que ese es el concepto del Estado actual. El concepto del Estado actual es rendición de cuentas y transparentización de los fondos. Rendición de cuentas por parte del funcionario que ejerce en función la institución, y la transparentización de los procesos que quieren los inversionistas o el ciudadano, saber claramente cuáles son las etapas que lleva este proceso y en qué situación está. Por eso estamos hablando hoy en día de incluso abordarnos a una república digital que busca transparentar esos procesos, y el Estado ha hecho ciertos esfuerzos en que esos procesos se vayan aclarando o acortando para hacerlos más simples. Sí.
Bien, señores, tenemos una interesante conversación con el ingeniero Elías Veloz, que nos está dando una cátedra de todos estos temas tan importantes para nosotros. Con él continuamos luego de esta pausa, que es de rigor, y no se nos vayan, continúen ahí, que nos queda mucho contenido muy interesante de cosas que debemos saber todos. Adelante, señor director. Continuamos con ustedes acá en Despierta Consumidor. Hoy estamos en una interesante conversación con el ingeniero industrial Elías Veloz, que nos está hablando de todas estas cosas importantes dentro de nuestra sociedad, de la política, del Estado y su ordenamiento. Elías, estábamos conversando sobre la gestión. ¿Cómo tú ves en la actualidad la gestión de esto, no de este gobierno, sino de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora en República Dominicana? Bueno, habría que ser lo más llano posible para que las personas vayan entendiendo. Los procesos de cambio toman tiempo y ningún proceso de cambio es totalmente, se logra totalmente radical. Toma su tiempo de transformación. Ha habido sus luces en ciertos puntos, pero ha habido sus sombras. Por eso pero avanzamos. Hemos avanzado en ciertos puntos, pero hemos tenido un desenfoque en otros. Y ese es el proceso de gestión del cambio, o sea, tú aprender de esos tropiezos que has cometido históricamente. En muchos puntos, por ejemplo, en la parte de creación de infraestructura, en lo que tiene que ver actualmente en educación, en parte de infraestructura vial, ha habido un muy cierto avance. Si lo vemos en los indicadores de la CEPAL, el BIP, nos han ponderado positivamente con relación a estos puntos. Pero como se indica en el cambio, son un punto dentro del agotar para la meta objetivo. O sea, en la parte de educación falta ahora mejorar la calidad de la educación, enfocándose a los maestros, a la preparación de los maestros. Y yo la semana pasada conversaba con un doctor en matemáticas que diseñó una metodología para enseñanza a los estudiantes de básica, y ese era el enfoque. Nosotros debemos crear los mecanismos ahora de que ese maestro que se le brindó la infraestructura, que tiene ahora equipos modernos, que tiene una laptop por estudiante, tenga esa metodología que ayude a impactar a ese estudiante para que asuma, en el caso de las matemáticas, comience a asumir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ese es el gran reto, señor Sandino, porque a veces, y es una práctica no solamente de este país, es una práctica de la región, no se le dan continuidad a los procesos de cambio. Llega un cambio de gobierno, agotó una etapa, por ejemplo, nosotros hemos hecho una gran inversión en infraestructura escolar, pero falta el gran paso, que es la capacitación del docente y llevar y elevar la calidad del estudiante dominicano. Lo vimos en la prueba PISA, todavía nos falta mucho por hacer, y hay una crítica que se hizo a la administración actual que dijo que sabían que esos resultados venían en ese tono y en ese sentido. Por eso es que los procesos de cambio desde el ámbito de la gestión pública deben de ser lo más real posible. No pueden ser cualquier gestor público que plantee un proceso de cambio radical, usted lo puede poner en tela de duda. Ningún proceso de cambio es radical. Se debe llevar paulatinamente porque recuerde que vivimos dentro de un sistema. Y usted crear un cambio radical dentro de un sistema, usted estaría hablando de una irrealidad, porque usted convulsionaría ese sistema y eso crearía, acuérdense que la política, como dije en el primer set, va hacia el impacto del ciudadano. Entonces ese ciudadano vería un cambio total, inclusive entre su estilo de vida, cosa que, ¿cómo lo asumiría? Lo asumiría desde el criterio, desde un buen criterio, habría que ver. Por eso se hacen paulatinamente, no de golpe. Por eso es que los gestores públicos
deben de ir constantemente en la consulta de la ciudadanía, porque las políticas públicas se hacen con el enfoque al ciudadano, no se hacen hacia el ciudadano y los grupos de interés que son las organizaciones no gubernamentales. Por eso es que no todo se hace desde una perspectiva que muchas veces cometemos el error, una perspectiva desde solo un punto de vista, sino se hace integral. ¿Para qué? Para que desde la planeación, la ejecución del mecanismo y la previa evaluación de esto nos arroje los resultados si son positivos o negativos o qué ajustes necesitamos de hacer desde la gestión pública. ¿El Estado dominicano ha progresado en esa adaptación de los nuevos tiempos y de la tecnología? Bueno, el Estado desde hace un tiempo, porque es un fenómeno dentro de la región, cuando vivimos tiempo, y hay que asociarlo a este concepto, cuando vivimos periodos de paz prolongados, los estados se abogan a mejorar lo que son su planificación y su gestión de recursos. Si vamos a los estados que están en guerra, solamente se fijan en lo que es la gestión de las finanzas. No está pasando aquí en la región. Por eso usted ve que muchos estados se han abogado, y una de estas evidencias es que tenemos una estrategia nacional de desarrollo, sí, que es un primer gran paso, y que la gente tiene que estar en constancia de que este paso no se logra desde un solo punto de vista, sino se hizo una consulta a todos los organismos de la sociedad para formar ese marco. Que es un cambio que hay que hacerlo de manera paulatina. Exactamente, y es un primer ejercicio como nación que ayuda a ver un enfoque holístico de cómo son los puntos que se deben de ir abordando por temática. Y entendemos que sí, que se ha ido avanzando. El gran reto no es tener solamente ese mecanismo, es la implementación de ese mecanismo. Y uno de los puntos más difíciles de implementar ese mecanismo es lograr la operativización de las instituciones que hacen realizable que ese mecanismo cause impacto. Cuando digo esto es que lograr, por ejemplo, de que haya un convenio entre el Ministerio de Planificación, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con Hacienda. ¿Por qué? Porque ahí entramos con el concepto de presupuesto por resultado, por ejemplo, que es aquel que se hace con un enfoque de lo que se planifica, los recursos disponibles y el impacto que va a generar eso hacia donde se va a enfocar. Entonces, ahí es que es el gran reto, y uno de los organismos que mide este rubro, que es el BID, no ha ido ponderando positivamente, aunque en la región hay cierto letargo en ese avance. ¿Por qué? Porque debe de haber un cambio en lo que es la estructura estatal, inclusive. Hay muchos países que han optado por funcionar esos dos ministerios, Ministerio de Hacienda con planificación. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener esas dos personas comunicándose constantemente para que esa política de gestión de recursos sea efectiva. Entonces, eso es un reto que todavía la región, no solamente el país, se está abogando a eso. Y aquí los esfuerzos que se están haciendo están afianzando y dando algún resultado. Por ejemplo, la República Digital que hemos implementado. Eso es una evidencia de eso. ¿Por qué? Porque ya la ciudadanía, inclusive la generación de ciudadanos como la mía y la que viene detrás de mí, están exigiendo ese tipo de servicios. Ya los servicios que inclusive las operaciones de las empresas que tomen menos de un minuto, las están automatizando. Así mismo va a ser con los servicios. Usted quiere hacer una transacción bancaria, usted quiere un documento, usted lo quiere al instante porque lo necesita y tiene la necesidad. Y estas plataformas digitales... Y lo quiere usar usando esas plataformas tecnológicas para no tener que moverme hasta el banco, exacto, ir a hacer fila, todo lo puede lograr a través de ahí. Y lo quiere porque también tiene una necesidad. Si usted quiere constituir una empresa y tiene un inversionista o quiere someter un proyecto de inversión y necesita una documentación regulatoria, usted lo quiere tener al instante, porque si usted le da un tiempo prolongado a ese inversionista se desencanta, porque a veces hay que agarrar a la persona con la idea fresca y con la motivación también. Entonces, cuando ven que esos procesos no son ágiles, crea una cierta resistencia a arriesgarse a la inversión, y por eso es que los procesos estatales hoy en día se están abocando a crearse de manera digital
y lo más rápido posible de manera online. Por eso hoy el Estado se ve obligado a llevar esos servicios de manera digital con la República Digital para satisfacer la demanda de este cliente, de este ciudadano cliente de esta generación. O sea, es evidente, ningún Estado genera riqueza si no tiene tecnología de soporte. Hoy la tecnología es y será el rubro más importante en el futuro. Todos los estados del primer mundo que lograron salir de la pobreza invirtieron en tecnología. Podemos poner el ejemplo de Corea, Singapur y la misma China. Por eso vemos que hoy esas potencias mundiales son tan fuertes, pero si usted se fija, el rubro de inversión de tecnología es sumamente elevado. Por eso el Estado hoy incluso hay concursos públicos para programadores, diseñadores de aplicación, porque ese es el futuro. Estamos preparando a nuestros jóvenes para insertarse dentro de ese mundo tecnológico. Es obligatorio. Pero lo estamos haciendo en el país. La oferta académica del país ha aumentado sumamente rápido, porque si no lo hacemos nos quedamos en el letargo. Y la clase política se ha dado cuenta de eso. Y parte de las políticas incluso el gobierno actual con la República Digital es la evidencia de eso. Todavía queda trabajo por hacer, quedan muchísimos ITRA por abrir, quedan muchísimas universidades por especialidades en Big Data. Nos faltan muchos centros tecnológicos para nuestros jóvenes. Hay mucho trabajo por hacer, pero yo entiendo que en ese norte van las políticas actualmente, porque cuando vemos que el mismo Estado reconoce de que debe montar su servicio en una plataforma digital, ya eso va a demandar un back office de profesionales que sean especialistas en ese sentido y de técnicos que sean especialistas en ese sentido. Es evidente que eso ya está pasando y debe de pasar, porque si no, ¿quién dará soporte a ese monstruo que tendrá toda la información? O sea que ese mundo tecnológico, aunque quisiéramos o no, él nos está arropando. Sí, no nos puede encontrar durmiendo. Tenemos que despertar. Bueno, señor Sandino, mire, el conflicto actual geopolítico de China y Estados Unidos es por el mundo tecnológico, sí. Es el 5G. Y ahora la economía será impactada totalmente por la tecnología. Fíjese cómo incluso ha habido un letargo, y no es por los aranceles. El trasfondo de ese conflicto es el 5G, porque China avanzó tanto en el desarrollo de patentes de 5G que le quitó todas las patentes a los Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos se ve amenazado. Y por eso Estados Unidos está buscando los mecanismos de crear un cierto retraso a algo que ya evidentemente que no puede retrasar. Que no va a retrasar. Que no va a retrasar. Están los indicadores de mercado ahí diciendo es una avalancha. Que Huawei aumentó sus ventas. Sí. O sea, y que la innovación y la inversión en innovación en Estados Unidos sufrió un letargo. Y ahí es que existe lo que dicen en el mercado, la ventaja competitiva del mercado chino. O sea que la geopolítica, el mundo ya interconectado, está obligando a que nosotros como país nos alineemos en ese sentido. Es así. Nosotros quisiéramos ver que nuestro país realmente despierte y se inserte en ese mundo tecnológico y apoyar lo que se ha hecho hasta ahora, pero hay que hacer énfasis en que ese mundo tecnológico, pues, nosotros podamos aprender a manejarlo, que nuestros jóvenes puedan insertarse dentro de ese mundo, porque es de ellos ese mundo, no es ya, por ejemplo, de mi generación ya no es, pero los jóvenes sí tienen eso en sus manos, esa posibilidad. Sí, no diga que su generación no es, porque también su generación va a ser impactada. No, mírelo usted tiene 2 teléfonos ahí, o sea que usted ya se ha montado dentro del tren y eso es algo inevitable. O sea, ya el que no entre dentro de no se monte dentro de ese tren quedará desfasado. Incluso las carreras hoy en día en las universidades se enfocan en los aspectos analíticos de diseño, no de operación.
Ya el profesional de hoy no se le demanda que sea que ponga el botón, que mida lo de la dirección. Las carreras profesionales han cambiado. Por ejemplo, el doctor, el médico que no se especializa, que no sabe manejar la tecnología, está quedado. El abogado que no se especializa en tecnología, a manejar la tecnología, está quedado. Entonces, las propias universidades tienen que ir generando esos cambios dentro de su currículum, porque tenemos que crear profesionales que ya estén adaptados a ello y que puedan ser profesionales que manejen esas tecnologías. Y que generen y creen y mejoren. Por eso el análisis profundo, por eso es el concepto del diseño, de la innovación, que se está fomentando tanto hoy en día. Y yo espero que se sigan impulsando estas medidas públicas y que se le dé más calor inclusive de hoy en día hacia el enfoque del desarrollo y que se entienda que esto es primordial. Esto no puede causar ningún escollo en la clase política actual. Esto es, o usted se monta o usted se queda en el tercer mundo para siempre. Es obligatorio. La tecnología 5G, que en muchos casos ha frenado el desarrollo de ciertos países que creíamos muy avanzados. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que lo tenemos todo como país de primer mundo, la tecnología 5G los ha arropado y lo ha frenado, porque hay muchas cosas que ellos implementaron usando tecnología y con la tecnología 5G no han podido obtener resultados favorables porque no cuentan con esa tecnología 5G que los chinos le están jugando a los Estados Unidos como el gato y el ratón. Por ejemplo, los carros inteligentes, Estados Unidos ha tenido que pararlo porque con la tecnología que estaban usando, los carros chocan. No han sido confiables porque no manejan esa tecnología. Y no solo eso, hace un tiempo el gobierno chino le exigió a sus telefónicas que enfocaran sus recursos en el desarrollo de esa patente. Y todas esas patentes, o la gran mayoría de esas patentes de esta nueva tecnología son chinas. Por eso usted ve incluso que en la geopolítica, Alemania, incluso el mismo Reino Unido, desobedeció una crítica y una orden indirecta de su socio eterno, que fue los Estados Unidos, de no adquirir la tecnología 5G del gobierno chino, y es porque Estados Unidos ahora mismo no tiene ningún mecanismo legal para impedir eso, porque la gran mayoría de esas patentes fueron desarrolladas por empresas chinas, y ya China le ganó ese gran paso se le fue adelante. Sí. Por eso hoy es que usted ve ese conflicto de tratar de frenar vía los aranceles, pero ya es evidente. Sí. Es evidente que ya eso está al 2020. Eso es imparable. Eso es imparable y va a dictar la norma del mercado. O sea, los Estados Unidos van a tener que revisarse y adaptarse a estos nuevos aspectos tecnológicos para poder desarrollarse. Pues están quedados, ¿eh? Sí, muy. Eso le agarró la noche, como decimos aquí. Sí. Hoy, y parte de ese pataleo es por eso, porque le agarró la noche. ¿Tú crees que la República Digital tendrá el efecto que estamos esperando? O sea, yo veo como que hay un segmento poblacional que no ha entendido eso, que no lo utiliza. Vamos a tener que hacer alguna gran campaña para que la gente se meta y pueda manejarlo. Sí, es evidente que la gestión del cambio será un gran esfuerzo, porque no todo el ciudadano de a pie, como decimos nosotros, maneja lo que es los equipos tecnológicos y parte de eso es que tenemos una población que todavía sale de la pobreza, otra que no tiene esa capacidad adquisitiva para acceder a ese mundo y otra que lo tiene pero no sabe el alcance de este mundo. Entonces es un gran trabajo que se debe de hacer para que se ponga en conocimiento y en manos de esa población lo que es el alcance de esta tecnología y que sepan que la utilidad de la misma, porque usted va a tener la facilidad de acceder vía su teléfono inteligente a un servicio
en vez de ir a una ventana de una institución pública. Bien, señores, hemos tenido al ingeniero Elías Veloz, un joven que está insertado en ese mundo tecnológico del futuro. Elías Veloz ha estado con nosotros en este día y nosotros nos despedimos hasta mañana. Gracias, Elías. Gracias. Este es un espacio que siempre quiere contar con gente como tú. Muchas Y gracias. contigo también. Igual, igual.